Buenas, en este momento me permito presentar mi grupo. Somos el grupo número 8. Está conformado por Mario Osorio, Nelly Méndez, María Fernanda Suárez y mi persona, Andra Camila Sánchez Bonet. En este momento vamos a debutar un tema que nos ha parecido muy importante, que es la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres relativamente no solamente es física, es sexual, es psicológica, se puede dar por el esposo, por algún familiar cercano. En este momento también vemos mucho lo que es la explotación sexual, la prostitución, la trata de personas, la mutilación de genitales. Hay muchas formas por las cuales la mujer puede sufrir este tipo de violencia. También la vemos hasta por el mismo Estado, la misma sociedad. En este momento vamos a mirar el caso de los cascos azules. ¿Qué son los cascos azules? Primero que todo, son un grupo el cual se debe encargar de brindarnos protección, de darnos un entorno seguro. Buenas, mi nombre es Marcia Aguilar Osorio y les estaré exponiendo sobre el tema que tiene título Sigue la violencia contra las mujeres. Hay quienes sostienen que estas políticas feministas enfocadas en solucionar la desigualdad estructural entre hombres y mujeres ya no son necesarias, pero esas personas no se han dado cuenta o no han mirado las noticias recientemente donde nos muestran las demandas altísimas que hay contra la ONU. Son demandas y casos aterradores contra la mujer, contra policías, contra soldados, contra niñas indígenas. No respetan condición ni economía. Estas denuncias cada vez son mayores y nosotras las mujeres vemos cómo se vulneran nuestros derechos, cómo somos maltratadas sexualmente, cómo nos enseñan a que no tenemos derecho a defendernos. Para mi concepto personal, una de las cosas que nos podría ayudar sería el cambio de nuevas normas, de nuevas leyes, nuevas políticas, e incorporar servicios nuevos como campañas, hacer concientizar a la gente, a los hombres y niños sobre todo, sobre la violencia. Pero es preciso complementar también estas acciones con programas educativos para así poder lograr un mejor resultado. En la actualidad existen casi 2.000 casos sobre abusos sexuales perpetrados por miembros de los cascos azules. Se han registrado en los últimos 12 años en el mundo, incluidos más de 300 casos que implicaron abuso a menores de edad. Pero solo una pequeña proporción de estos abusadores han terminado tras las rejas. Según investigaciones por la agencia AP News, los datos conseguidos para esta investigación se basan en informes de la ONU, en entrevistas con las mismas víctimas, en investigadores y en funcionarios de esta misma organización. Tan solo en Haití, 9 adolescentes de ambos sexos fueron explotados sexualmente de manera sistemática por al menos 134 cascos azules entre el 2004 y el 2007. En la República del Congo estos casos se repiten. En África, varios soldados fueron recientemente acusados de explotación sexual en mujeres, incluyendo una reclamación de paternidad. En Sudán del Sur tenemos varios casos. Uno de ellos se basa en que una persona fue sorprendida entrando a escondidas a la base, la cual cuando fue detenida declaró de que le ofrecieron sexo a cambio de comida. En la República Centroafricana, un total de 120 casos que portan los cascos azules fueron regresados a sus países de origen tras cometer abuso sexual en la ciudad de Berberati en el 2017. De acuerdo con la campaña del Código Azul, la República Centroafricana fue uno de los casos más graves, ya que en esta parte hubo una gran cantidad de acusaciones, de denuncias de abusos sexuales contra menores de edad. Todos estos casos se vienen registrando desde el 2014. La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de la sociedad, pero a menudo no es reconocida y se acepta como parte de un orden establecido. Desde esta perspectiva, la mujer se encuentra en una
en una situación de indefensión y de desprotección encubierta por la tradición, intimidación y privacidad de la vida familiar. Defender los derechos de la mujer en nuestro día a día. Hay que apoyarnos a través de proyectos que pueden garantizar nuestra educación, el acceso a la salud en general, sexual y reproductiva en particular, o el desarrollo de emprendimientos que mejoren nuestra situación económica. Pero sobre todo, trabajamos para poner fin a la desigualdad y la violencia de la que todas somos víctimas. Según nuestro noticiero de BBC Mundo, las Naciones Unidas y sus estados deberán tomar más medidas para investigar y procesar a las fuerzas de paz que cometen actos de explotación y abuso sexual, así como para apoyar a las víctimas, aseguró hoy Human en su informe anual sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexual, publicado el 4 de marzo del 2016. El secretario general de la ONU prometió reformas para mejorar la rendición de cuentas por abusos cometidos por las tropas de paz y para la protección de los supervivientes. Las medidas que anunció incluyen procedimientos de investigación de antecedentes de los nuevos empleados de la ONU, más estrictos e investigaciones más rápidas. Por primera vez, el secretario general publicó informalmente información sobre las nacionalidades de los cascos azules que presuntamente explotan o abusan sexualmente de mujeres y niñas mientras trabajan para la Organización Mundial. Según la Organización Internacional Independiente, funciona como parte de un movimiento vibrante de defensores de la dignidad. No solo denuncia respecto a los abusos sexuales ocurridos, sino que problematiza precisamente desde una perspectiva colonizadora del feminismo, el clasismo, sexismo y racismo, que se encuentran profundamente unidos al difundir sobre los abusos sexuales cometidos por estas tropas en misión de paz, abusos además plagados por una inacción por parte de las autoridades, caracterizados por una falta de justicia y un silencio sepulcral por parte de otros sectores, remarcando desde luego que el silencio también es complicidad. El poder se ejerce lejos de las miradas de los demás. Es más fácil que surja el abuso y que ese abuso conduzca a la impunidad del agresor. Lo relevante es que pese a ese patrón tan claro, la sociedad tiende a dudar de la palabra de la víctima ante un agresor considerado superior, porque todos saben que cuando el débil pierde el miedo y se rebela contra el fuerte es cuando comienza una revolución que acaba a los poderosos. El miedo es el instrumento de los poderosos, la palabra de los débiles, desde el tiempo inmemorial. No estamos hablando de un problema marginal de un grupo marginal, sino de la mitad de la población. Por eso necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer. La estructura de la sociedad pone en merced del machismo los abusos contra las mujeres, las humillaciones, el amedrentamiento y la coerción. Esto debe cambiar. No podemos seguir siendo cómplices al normalizar estas actitudes. No podemos tranquilizar nuestra conciencia. Tenemos el deber de levantar la voz si somos testigos del abuso, porque todos estamos unidos por el mismo hilo de impotencia, del acoso y el abuso sexual. Hola, mi nombre es Nelly Joana Méndez. Voy a hablar sobre algunas opiniones que tienen otros autores frente a los casos de abuso sexual de los cascos azules. Según un artículo tomado de la BBC, en mayo del 2005, el entonces secretario de la General de la ONU, Kofi Annan, informó que las denuncias de abusos y explotación sexual cometidos por miembros de la organización habían aumentado a más del doble en el 2004. Según un informe de la ONU, en ese año se registraron un total de 121 denuncias, en 105 de las cuales estaban imputados los cascos azules. En el 2007, el periodista del Servicio Africano de la BBC, Martin Plaut, recordó que los soldados marroquíes y uruguayos habían sido implicados en abusos de menores de edad en el Congo. No es la primera vez que cascos azules marroquíes enfrentan cargos. Hace 2 años, 6 de sus contingentes en el Congo fueron arrestados por abusar de niños y no estaban solos. Con los marroquíes cayeron soldados de la ONU de otros países, desde África hasta Uruguay. Catherine Volkovac. Lo que sucedió en Bosnia a las víctimas del tráfico de personas en los años 90 es similar a lo sucedido en República Centroafricana, sobre todo los supuestos casos de acoso a grupos de población necesitada, a manos de organizaciones destinadas a protegerlos. El escándalo de Naciones Unidas continúa. Primero se descubrieron y ahora cuando se abren las investigaciones, la ONU trata de cerrarlos y desacreditar a quienes los han destapado.
El concepto de encubrimiento aparece frecuentemente en las misiones de paz. Se supo de los casos de abuso de la República Centroafricana cuando hablamos con expertos sobre la campaña Code Blue, pero se descubrió que la ONU no presenta atención a las denuncias de abusos y trata de evitar la investigación y la persecución penal de los delitos de los cascos azules. Se afirma que las Naciones Unidas no tiene control sobre las medidas de disciplina aplicables a los cascos azules. Mi opinión personal, los casos de violencia sexual se han venido presentando desde el comienzo de la historia de las guerras. Vemos a los violadores que se han hecho ver como héroes de guerra, que ofrecen su ayuda y engañan a menores de edad para obtener placer sexual. La violencia sexual contra la mujer no solo abarca a las guerras, sino la podemos evidenciar en el entorno donde vivimos, entre las multitudes con roces obscenos, en hogares donde la mujer se ve denigrada por ser ama de casa, en un entorno laboral donde su jefe puede exigir favor sexual por un aumento. A estos hechos le sumamos que no haya una justicia eficaz para poder condenar este tipo de casos. Es por eso que la gran mayoría de las mujeres que sufren violencia sexual no denuncian por miedo y estos hechos en su mayoría de veces terminan con la muerte de las víctimas y sus victimarios sin pagar por estos crímenes. A nivel mundial se están organizando movimientos feministas donde las mujeres alzan la voz buscando igualdad y justicia para que los casos de feminicidio no queden impunes. Muchas gracias.